Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, y le damos en este día tan precioso toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, porque la verdad tú eres bueno en todo tiempo y toda bendición viene de ti. Estamos agradecidos especialmente por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por tu gracia a través de la obra suficiente, completa de Jesús el Cristo en la cruz. Padre, gracias porque somos tus hijos, que en este tiempo, Señor, estemos disfrutando de esas bendiciones del trono celestial, que estés levantando esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio y levantan los caminos, las puertas, para que la luz del Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Padre, que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad. Quita todo afán, toda preocupación, toda inseguridad, toda incredulidad de nuestras vidas y que nos llenes con tu paz. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar en este día la preciosa palabra del Señor que Él da por su gracia y que Él mismo va a cumplir en nuestras vidas. La encontramos en la carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 18. Dice la preciosa palabra del Señor: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Padre, gracias porque tú en este tiempo tan precioso nos das tu palabra, y siempre cumples tu palabra. A través de ella, Señor, que estés dando verdadera sanidad a nuestras vidas. Sana toda herida, sana toda trampa, molde incorrecto, toda atadura en el nombre de Jesucristo. Que podamos estar aferrándonos fuertemente al pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Que en este tiempo, Señor, estés dándonos el poder para levantarnos como tus testigos en cada lugar que tú por tu gracia nos has puesto. Padre, gracias porque siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y en este tiempo, por gracia de Dios, Él, que nos ha llamado como sus discípulos, y los discípulos, como dice en Juan 8:31, son aquellos que permanecen en la palabra de Dios,
que creen, que están editados, coordinados en su preciosa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, es espíritu y vida, siempre se cumple. Y los discípulos tenemos, por su gracia, esa bendición tremenda de la oración. La oración, por supuesto, no es palabras repetitivas, vanas, algo religioso, no. La oración es el tiempo más feliz. Es realmente esa respiración espiritual, ese tiempo de apropiarse de las cosas de Dios y hacerlas nuestras. La oración es algo muy cómodo, algo que podemos hacer en nuestras mentes, en nuestro corazón, también, por supuesto, en voz audible. Podemos hacerla en nuestra cámara de rodillas, pero también andando por la calle, sentados en el autobús. 24 horas tenemos esa bendición de estar conectados con Dios, que es todopoderoso y que por su gracia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, como esos discípulos que Dios nos ha llamado, Él quiere que estemos disfrutando de esas oraciones poderosas que reciben respuesta. Es muy importante poder entender y disfrutar de ese tipo de oraciones. Un siervo de Dios que vivió en el siglo XIX, Jorge Müller, él en verdad durante toda su vida recibió muchísimas respuestas a la oración. Casi 50.000. Algo tremendo, ¿verdad? Algunas de esas oraciones, muestra en su biografía, fueron contestadas después de 50 y pico años. Es decir, que él perseveraba, continuaba en la oración, porque él tenía esa fe, sabía el poder de la oración. Cuando oramos siempre como hijos al Padre en el nombre de Jesucristo, para que se cumpla su voluntad, ciertamente Dios da respuesta como promete en su palabra. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Dios da promesa de respuesta de la oración. Por eso tenemos que estar conociendo y disfrutando esa oración poderosa que recibe respuestas. ¿Y por qué Jorge Müller pudo recibir ese tipo de respuestas? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros también para poder experimentarlas? Jorge Müller, ciertamente, él había salido de su criterio, de su pensamiento. No vivía dominado por su yo, ni tampoco buscando sus propios deseos, sus propios planes en absoluto. Él había dejado ese viejo criterio y ciertamente en su vida reinaba Cristo. Pablo también lo experimentaba, por eso escribió en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Jorge Müller estaba coordinado totalmente a la palabra de Dios. Jorge Müller estaba editado a la palabra. Él ciertamente todos los días de madrugada tenía ese tiempo marcado de oración donde se concentraba en quietud en la palabra, meditaba en la palabra. Y la palabra ciertamente llenaba su vida, le daba la gracia, el poder. Con esa palabra no solo se coordinaba, podía planificar dentro de la palabra de Dios. Por eso él no solo estaba viviendo dentro de las cosas de Dios, sino que también podía planificar dentro de la palabra. Y si disfrutamos cada día de la palabra, saliendo de lo nuestro y disfrutando de las cosas de Dios en nuestra vida, ya no vamos a estar buscando nuestro propio plan, nuestro propio deseo, que es lícito, es razonable, pero no tiene nada que ver con los caminos y pensamientos de Dios, que son más elevados que los nuestros, dice la palabra. Por eso, ciertamente, Jorge Müller, que estaba editado en la palabra de Dios, él, con esos ojos espirituales, vio su época. Y en el siglo XIX, en Inglaterra, como en tantos otros países, había un gran problema. ¿Cuál era?
Desgraciadamente, las grandes ciudades como Londres estaban llenas de muchísimos huérfanos, niños, niñas que no tenían padre ni madre, niños, niñas que andaban como vagabundos en la calle. Ciertamente, su destino no era un buen destino, ¿verdad? No había ninguna institución para ayudarles, y había miles, cientos de miles, desgraciadamente. Por eso, Jorge Müller, que estaba editado en la palabra, que oraba, pudo ver ese plan absoluto que Dios tenía. En vez de estar buscando su plan, su deseo, pudo darse cuenta que era lo absoluto que Dios quería que él estuviera haciendo. Y él empezó a entender que el deseo de Dios en ese tiempo para cumplir la evangelización mundial en esa época era levantar orfanatos para poder atender a esos niños y niñas, especialmente dándoles el Evangelio. Por eso, Jorge Müller, que entendió ese plan absoluto, empezó a orar. Y una vez oramos con la palabra, con ese plan absoluto, ahí se levanta el diseño que Dios tiene para salvar el campo. Y a través de la oración por fe, como era algo que era realmente el plan absoluto de Dios, solo a través de la oración, solo a través de la fe, el Señor empezó a tocar corazones y empezó a levantarse esa economía de la luz para llevar a cabo ese proyecto que era el plan absoluto de Dios, solo a través de la fe, solo pidiendo a Dios, que tiene todo el poder. Por eso, Dios empezó a dar la respuesta. Se levantó la economía, primeramente un orfanato. Más adelante pudieron comprar un terreno, edificar un edificio entero y al final varios edificios, y Dios proveía cada día de todo lo necesario para dar la comida a esos niños, la educación, la ropa, el cuidado. Miles de niños pudieron asistir a ese seminario donde sobre todo les compartían el Evangelio de Jesús el Cristo. Esos niños que estaban abocados como huérfanos totalmente al desastre, a través de Cristo, a través de esa plataforma que Dios levantó a través de Jorge Müller, ciertamente pudieron cambiar sus destinos. Por eso es muy importante ver por qué Dios daba respuesta a esa oración de manera tan poderosa en la vida de Jorge Müller, porque él de verdad estaba primeramente editado en la palabra y también él planificaba dentro de la palabra, no buscaba su plan, su deseo, sino el plan absoluto en ese tiempo. Y por supuesto, la obra la hace Dios, él oraba y ese diseño que Dios tiene para salvar el campo lo cumplió. Ahí Dios obró poderosamente. Y no solo esos niños fueron salvados, sino a través de esa obra muchos creyentes pudieron darse cuenta de que de verdad cuando oramos al Señor para cumplir su plan y su deseo, Dios da respuesta a la oración. Muchos pudieron estar teniendo fe, restaurando la fe a través de esa obra que Dios levantó a través de Jorge Müller. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, como esos discípulos que Dios ha llamado en este tiempo tan importantes, que podamos estar ciertamente disfrutando de esas oraciones poderosas y esas respuestas de Dios para que su reino se esté estableciendo, para que su plan se esté cumpliendo a través de nuestras vidas. ¿Y qué condiciones tenían esas oraciones y qué condiciones tienen que tener nuestras oraciones? En Hechos 12, el versículos 6 y 7, dice la palabra: y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo:
levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Habían metido en prisión a Pedro antes que él a Jacobo y lo habían martirizado. Y metieron a Pedro buscando también, lo iban a ejecutar. Por supuesto, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia reunida en la casa de Marcos, en el aposento alto, estaba orando. ¿Qué hacía Pedro? Orando. Él oraba. Esa oración que tenemos los hijos de Dios, sabiendo que tenemos el respaldo del trono celestial, esa oración conforme al plan y al deseo de Dios. Por eso se levantan de verdad respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Dios envió un ángel. Ese ángel quitó las cadenas, abrió las puertas, sacó milagrosamente de prisión a Pedro. Tuvieron respuesta a la oración. ¿Por qué? Porque era una oración del pacto. ¿Por qué? Pedro estaba dentro de ese movimiento de la evangelización mundial. Pedro era un obrero, un discípulo muy importante, como ustedes, para llevar el evangelio. Por esa razón, ciertamente, si estamos en la corriente de la evangelización, nada ni nadie lo puede bloquear. Por eso esa oración es una oración alineada al plan absoluto de Dios. En 1 de Juan 5:14 dice la palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué importante, ¿verdad? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y el problema de que no recibimos respuesta a la oración siendo hijos de Dios es porque sin darnos cuenta estamos orando en nuestro criterio, buscando nuestra voluntad. Y estamos pidiendo cosas que muchas veces no viene respuesta porque Dios, que nos ama porque somos sus hijos, no da respuesta porque estamos pidiendo mal, cosas que pensamos que son buenas, pero realmente si las tuviéramos, sería malo para nosotros. Por eso Dios, en su amor, en su misericordia, a veces no nos da respuesta o simplemente nos dice no, ¿verdad? Para que sea un tiempo donde podamos salir de lo nuestro, nuestro criterio, y podamos de verdad estar coordinándonos en las cosas de Dios, dejando de verdad que no sea nuestra voluntad, sino su voluntad. En la misma oración modelo que el Señor Jesucristo dio a los discípulos, ahí aparece, ¿verdad? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, Dios nos lo muestra en su preciosa palabra claramente desde el principio. Cuando Él nos creó a su imagen y semejanza, Él en Génesis 1:28 nos bendijo y nos dio esa misión de llevar esa bendición hasta lo último de la tierra. También aparece cuando Dios habla a Abraham, Génesis 12, versículo 3, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Este evangelio de Jesús el Cristo era para todo el mundo, todas las familias de la tierra. Y las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ascender, le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la voluntad de Dios es que el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, llegue hasta lo último de la tierra. Por eso, nuestra vida tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Nuestras oraciones totalmente alineadas, coordinadas, planificadas totalmente en la voluntad de Dios. ¿Cuál es? La evangelización. Ahí tiene que ser ciertamente nuestra oración. Dice en 1 de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y ciertamente
como hijos de Dios, lo más importante que tenemos que disfrutar no es hacer muchas cosas. Hay gente que piensa que tiene que esforzarse, pero no. Eso es lo que hacía Marta, ¿verdad? Con buen corazón se esforzaba para hacer muchas cosas para el Señor y se quejó porque no funciona, ¿verdad? Si uno está afanado, al final te sientes mal, pero cuando habló al Señor, el Señor le contestó: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Mira a María. Ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué hacía María? Estaba a los pies del Señor. ¿Qué hacía ahí? Estaba recibiendo la palabra. Estaba cerrándose a la palabra. Por eso ciertamente es muy importante permanecer cada día en Cristo. Y en ese momento, al estar coordinándonos en su palabra, vamos a poder orar. ¿Cómo? Conforme a su plan. Y ahí se van a levantar esas obras que Dios tiene preparado, porque esa es la oración poderosa que Dios ciertamente da respuesta. Por eso Moisés, aunque él, desde que era prácticamente un niño, su mamá Jocabed le dio el pacto, grabó la palabra en su vida, pero él ciertamente no se estaba coordinando en la palabra, la sabía, él la tenía en su pensamiento, pero realmente su vida estaba buscando realmente sus cosas propias, sus deseos. No funcionaba bien, ¿verdad? Pero ya con 80 años, el Señor lo llamó al monte Oreb. Allí apareció esa zarza, ¿verdad? Y ciertamente allí fue cuando Moisés pudo coordinarse en la palabra, creer, entrar en la corriente de la palabra, aferrarse, creer de verdad. Y tenemos que creer. Primeramente, hay que creer que Jesús es el Cristo. Él ha consumado todo. Hay que terminar todo en Cristo, porque Él es solución para todos los problemas. A través de la fe cada día hay que creerlo. Él ha consumado todo. Cuando lo creemos y empezamos a orar, vamos a ver el poder de Dios. Moisés con 80 años se aferró de esa manera, se coordinó en la palabra. Ahí fue cuando Dios empezó a obrar a través de su vida y lo utilizó grandemente para quebrantar toda la cultura de oscuridad de Egipto, toda la idolatría, para liberar al pueblo de Dios que estaba en esclavitud, para liderarlos por el desierto y llevarlos hasta la tierra de Canaán. Por eso es muy importante que cada día, como María, estemos a los pies del Señor, recibiendo su palabra, que es espíritu y vida, y coordinándonos en la palabra. Ciertamente al creerla, al estar mirando todo a través de la palabra, al orar conforme a la palabra, vamos a ver esas respuestas poderosas que Dios va a dar para que su reino se levante, para que su nombre sea glorificado. Vemos la vida de Samuel. Él dice en 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, que ninguna de sus palabras cayó a tierra. Estaba tan coordinado en la palabra que toda la palabra que decía de parte de Dios se cumplía. No era suya, era ciertamente la palabra de Dios. Por eso ciertamente si estamos permaneciendo en la palabra de Dios, si su palabra permanece en nosotros, como dice Juan en 15:7, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y Samuel estaba coordinado totalmente a la palabra. Por eso esa es la manera de poder orar conforme a la palabra y experimentar esas respuestas poderosas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar coordinándose a la palabra de Dios, planificando con la palabra, cuando estamos orando en el nombre de Jesucristo al Padre, para que su voluntad, su reino se esté estableciendo. Ciertamente Dios va a dar respuesta a la oración. Y esa oración, ciertamente, como Dios tiene su tiempo perfecto en cada tiempo, hay que orar continuamente, sin desmayar. En Lucas 18 aparece esa parábola que da el Señor del juez injusto, ¿verdad? Un juez que hacía lo que quería, no hacía ninguna justicia.
Pero esa mujer que era bien persistente, ¿verdad? Y ahí estaba un día tras otro, exigiendo justicia a ese juez injusto, y ciertamente al final, por no escuchar a esta señora, este juez le hizo justicia. ¿Cuánto más nosotros que tenemos ese juez que es justo, nuestro Padre amado, cuando vamos continuamente en el nombre de Jesucristo para que se esté cumpliendo su deseo? ¿Cómo no nos va a dar respuesta? Por eso hay que tener fe, perseverar en la oración hasta que venga la respuesta. Como decíamos en la introducción, Jorge Müller, él hubo respuestas a la oración que se tardaron más de 50 años, pero era una oración conforme al plan de Dios, que unas personas pudieran conocer a Cristo. Por eso ciertamente Dios dio respuesta. En Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18, dice la palabra: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Y ciertamente Elías, que era una persona, como dice aquí, como nosotros, con sus fallos, sus tentaciones, sus luchas, pero él ciertamente oró con fe, creía realmente. Esa oración era conforme al plan y al deseo de Dios. Oró para que no lloviera. No llovió en 3 años y medio, fíjense, qué oración más poderosa. Pero era porque era el deseo de Dios. El pueblo de Israel, que estaba gobernado por Acab, que se casó con Jezabel, ciertamente eran idólatras y habían hecho caer al pueblo en la idolatría. Ellos estaban adorando a Baal, a Asera. Por supuesto, la idolatría es algo de Satanás, es una estrategia que trae desastres, que trae destrucción, porque Dios aborrece la idolatría. Y hay maldición a causa de la idolatría hasta la 3ª y la 4ª generación. Por eso vino totalmente ese juicio de Dios, y esa oración era conforme al plan y al deseo de Dios. Después de esa lucha espiritual en el Monte Carmelo, donde Elías, lleno del Espíritu Santo, retó a esos profetas falsos, allí Dios dio gran respuesta a través de Elías. Envió fuego del cielo y todo el pueblo pudo dejar la idolatría y regresar al Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso, cuando volvió a orar, como era ya el plan y el deseo de Dios, Dios envió la lluvia. Por eso, ciertamente, si estamos coordinados dentro de la palabra, planificando dentro de la palabra de Dios, buscando lo necesario, el plan absoluto, ahí se va a levantar esas obras, ese diseño que Dios tiene para poder salvar el campo. Van a venir esas respuestas poderosas para que la gente pueda conocer que Jesús el Cristo, para que puedan restaurar la fe los hijos de Dios, para que el nombre de Jesucristo sea proclamado con poder. Por eso vemos cómo Dios dio gran respuesta a Moisés. Él estaba totalmente coordinado a la palabra. En Éxodo 15, versículo 25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. El pueblo de Israel estaba en ese proceso de caminar durante 40 años en el desierto. Por supuesto, eso tiene una enseñanza espiritual. Ellos, aunque eran libres, ya habían salido de la esclavitud, todavía realmente eran esclavos. ¿Por qué? Porque vivían todavía atados a su criterio. Vivían en el yo, en el materialismo, buscando el falso éxito. Por eso, aunque realmente eran libres, por tener esas trampas, esos moldes incorrectos, esas ataduras, eran esclavos. Por eso seguían mirando todo como esclavos. Y a pesar de esos milagros poderosos, a pesar de esa provisión diaria que Dios les daba con el alimento, cómo Dios los cuidaba, ellos estaban quejándose continuamente. Muchos de ellos estaban deseando volver a Egipto. ¿Por qué? Por las cebollas.
les gustaba mucho las cebollas de Egipto, les daba igual allí que fueran esclavos, que los maltrataran, que se aprovecharan de ellos, pero era mejor comer cebollas que ser libre. Por eso realmente Dios tuvo que obrar de esa manera 40 años en el desierto. A veces podemos encontrarnos como creyentes en esa situación un tiempo que es difícil, un tiempo de prueba, un tiempo que es como caminar por un desierto. Pero Dios, que es soberano, que es nuestro Padre también, quiere darnos sanidad, quiere que estemos dejando nuestro criterio y estemos coordinándonos en su palabra. Por eso, ciertamente ese tiempo de dificultad va a ser el tiempo de la respuesta, el tiempo para ser renovados, para poder realmente tener un cambio en nuestra vida espiritual. Por eso, Dios, a través de esa oración de Moisés, cuando habían encontrado esas aguas en Mara que eran amargas, Moisés oró y Dios le dio respuesta. Utiliza ese árbol, tíralo y se endulzó el agua. Y ciertamente cuando oramos para glorificar a Dios, para que su reino se establezca, Dios siempre da respuesta. Y a través de Moisés, Dios dio grandes respuestas a la oración, porque eran siempre oraciones conforme al plan y al deseo de Dios, oraciones conforme a la voluntad de Dios. También vemos el profeta Eliseo estaba en la ciudad de Dotán, y allí estaba rodeado por el ejército sirio. Algo tremendo. Venían a por él, venían a destrozar la ciudad, pero él estaba bien tranquilo. ¿Por qué? Porque él estaba coordinado en la palabra. Tenía esa seguridad y esa fe que Jesús es el Cristo. En cambio, su criado Giezi estaba temblando. Nos van a aniquilar aquí, ¿verdad? Dice que Eliseo oró en el versículo 17. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. A través de la oración de Eliseo se abrieron los ojos espirituales de Giezi y pudo ver que había un ejército de carros de fuego, de ángeles, que Dios había enviado para protegerlos. Vio que los que estaban con nosotros son más que ellos. Por eso ciertamente, cuando estamos coordinados a la palabra, planificando dentro de la palabra, aferrándonos al pacto de Jesús el Cristo, a través de la oración Dios va a obrar poderosamente. Luego oró otra vez Eliseo y Dios cegó a ese ejército y pudieron no solo poder superar esa situación, sino que los salvaron. Los salvaron. Porque ese es el poder del Evangelio. Podemos salvar incluso a los que nos hacen mal, a nuestros enemigos. Nuestra oración es un arma para cumplir el deseo de Dios, que es que las personas puedan estar conociendo el Evangelio. Incluso, como digo, las personas que a veces pueden estar en contra nuestro. Tenemos que hacer esa guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. No hay que ser engañados. Tenemos que orar en el nombre de Jesucristo para que Dios esté dando gran respuesta. Por eso ciertamente lo más importante para recibir esas respuestas poderosas es estar ciertamente coordinados en su palabra, editados en la palabra, cerrándose cada día a la palabra de Dios, especialmente a la palabra del púlpito que recibimos por gracia de Dios cada domingo en cada una de nuestras congregaciones. Hay que tomar esa palabra, porque esa palabra es Dios mismo que nos la da para darnos respuesta durante los 6 días restantes de la semana. Esa palabra la tenemos que escribir, meditar, orar con ella, con lo que Dios nos habla a través de ella. No solo el domingo, también cada día en nuestro tiempo marcado de oración tenemos que estar meditando en esa palabra. A través de esa oración, a través de aferrarnos la palabra, ciertamente vamos a tener victoria en esos días entre semana y allí vamos a experimentar que Dios vivo está con nosotros. Por eso vemos que la iglesia primitiva en Hechos 1:14 aparece que estaba en el aposento alto de Marcos
y allí estaban perseverando unánimes en oración y ruego, pero estaban perseverando en oración con la palabra, con la promesa que Dios les había dado, que iban a ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos hasta lo último de la tierra. Por eso, en 10 días aproximadamente, en Hechos 2 del 1 al 4, el día de Pentecostés fue el día que Dios cumplió esa palabra, les dio la respuesta de la oración. Dice que se levantó un viento recio, lenguas como de fuego, y fueron llenos del Espíritu Santo. Desde ese momento fueron transformados y se levantó un movimiento de vida, un movimiento del poder de Cristo resucitado a través de ellos, que pudo transformar totalmente toda Jerusalén y en 313 años todo el Imperio Romano. Eso fue a través de la oración, con el pacto, con la palabra. Por eso ciertamente tenemos que conocer ese secreto. Dios nos ha dado todas las bendiciones en Cristo. Tenemos esa autoridad, el respaldo del trono celestial. Pero por no entenderlo bien, por seguir todavía en nuestro criterio, por no coordinarnos en la palabra, seguir nuestras maneras antiguas, no funciona, no funciona. Pero tenemos todas las bendiciones en Cristo. Por eso que empecemos coordinándonos con el mensaje del domingo, empiecen por ahí. Tomen el mensaje, mediten cada día en él y oren con él. Ahí va a haber un cambio brutal en nuestro estado espiritual. Y empiecen a orar con esa palabra. Van a ver cómo Dios ciertamente responde esa oración. Van a ver cómo se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio para que la luz de Cristo esté alumbrando primeramente en sus familias, en sus campos y hasta lo último de la tierra. Esa es la oración poderosa que recibe respuestas. En Hechos 3:1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Tenían un tiempo específico, un tiempo marcado para orar con la palabra, para orar para que el diseño de Dios se levantara para salvar su campo, ¿verdad? Así estaban orando, totalmente estaban editados en la palabra, planificando dentro de la palabra. Y ahí en esa oración apareció ese diseño de Dios, ese cojo que estaba en la puerta de la hermosa, que nadie en tantos años le había podido dar respuesta. A través de Pedro, a través de Juan, pudieron recibir la respuesta. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pudieron recibir el Evangelio y esas son las obras de salvación, ese diseño que Dios tiene para poder salvar nuestros campos. Ese cojo se levantó, fue sanado totalmente, empezó a glorificar a Dios, entró al templo, siguió glorificando a Dios, se reunieron las multitudes viendo el milagro, y allí Pedro volvió a testificar que Jesús es el Cristo, que en su nombre ese cojo había sido salvado y sanado. 5.000 varones aceptaron al Señor, y al día siguiente, después de estar durmiendo en la cárcel, los presentaron delante del Sanedrín, las 70 personas más importantes del pueblo de Israel. Y allí estaba Juan, el cojo, y Pedro. Y allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, pudo testificar Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ciertamente, ese diseño, esas obras de salvación se levantaron a través de esa oración dentro de la palabra, dentro del pacto que hicieron Pedro y Juan. Y ciertamente esas mismas obras, esas mismas respuestas van a ser las que Dios va a dar en nuestras vidas, en nuestros campos. Por eso que estemos entendiendo y disfrutando esa oración poderosa que da respuestas, esa oración que está totalmente dentro de la palabra de Dios, que está totalmente aferrándose al pacto de la evangelización, que está aferrándose al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo.
Por eso es muy importante que estemos orando, conociendo ese poder de la oración. Ciertamente, este año Dios, por su gracia, a través de la palabra, del mensaje de Año Nuevo, nos dijo claramente que nos está levantando como esos guardas espirituales. Y los guardias, como aparece en Isaías 62, del 6 al 12, ¿qué hacían? Estaban allí en los muros orando. No callarán jamás, continuamente. ¿Y por qué oraban? Porque sabían, disfrutaban el secreto de la oración, la respuesta de la oración. Conocían el poder de la oración que mueve esas redes de comunicación espiritual. Y ciertamente nuestra oración, como hijos de Dios, es poderosa. De verdad, el trono celestial se mueve, de verdad, se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Por eso, conforme a la palabra, que estén disfrutando de estar orando esas 24 horas. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y un punto muy importante de oración es que Dios nos llene del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Para qué necesitamos el poder? Para predicar el Evangelio. ¿Para qué necesitamos esa plenitud del Espíritu Santo? Para proclamar que Jesús es el Cristo. Para salir totalmente de nuestro criterio. Para poder coordinarnos en la palabra, planificar en la palabra y orar, para estar disfrutando de ese diseño de Dios, a través del cual Dios va a salvar nuestras familias, va a salvar nuestros campos, nuestras regiones, nuestras naciones. Elías, como dice la palabra, era una persona como nosotros, con sus debilidades, con sus fallos, con sus luchas, pero él estaba coordinado a la palabra de Dios, planificaba dentro de la palabra. El deseo de Dios en su época era que su pueblo dejara totalmente la idolatría y se aferrara a Cristo. Por eso él oró, hizo esa guerra espiritual y se levantó ese diseño. Dios obró, quebrantó toda la idolatría y el pueblo pudo estar restaurando la fe. Para ello, él hizo esa oración que Dios paró la lluvia 3 años y medio y después volvió a orar y Dios envió la lluvia. Ese es el poder, las respuestas poderosas que Dios nos muestra en su palabra, para que nosotros también estemos disfrutándola en nuestras vidas. Siempre la oración para que sea la voluntad de Dios, siempre para proclamar el Evangelio, siempre para que las personas puedan ser salvadas a través del Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando esta palabra y aplicándola en sus vidas. Ciertamente Dios va a levantar grandes respuestas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque nos has dado esa autoridad como tus hijos. Y cuando oramos en el nombre de Jesucristo para que tu voluntad se cumpla, tú siempre das respuesta. Padre, que podamos disfrutar la oración 24 horas, que estemos totalmente aferrados a la palabra, orando para cumplir tu plan absoluto, que estés levantando cada uno de los hermanos, hermanas, como esos verdaderos discípulos evangelistas, que bendigas, Padre, cada una de las familias que representamos, quebranta el poder de la oscuridad, que tu reino se establezca en ellas. Padre, levanta ese movimiento del evangelismo bíblico en cada uno de los países hispanos, sigue abriendo puertas, especialmente levanta los remanentes, que estés obrando poderosamente. Levanta tu iglesia en todo el mundo, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar disfrutando cada día de ese respirar espiritual, ese poder que en realidad
transforma a todo el mundo. La oración del pacto, la oración que es la voluntad de Dios, para que su nombre sea glorificado. Que puedan estar orando y compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Dios mediante, mañana a las 10 de la noche tendremos ese tiempo tan importante de la escuela de evangelismo. La palabra nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso Dios, por su gracia, nos da un medio, una plataforma para poder prepararnos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.